Ahí estamos, muy bien. Buenas noches a todos. Espero que Buenas estén noches. muy bien. Me da mucha alegría verlos y de esta manera pues empezar este pequeño taller de 2 sesiones sobre el tema de el arquetipo de la muerte, que lo hemos titulado Muerte a filo de obsidiana. Más que nada porque pues en esta época solemos celebrar este tema y tal vez entre las celebraciones más interesantes que tenemos cerca, pues están estas que se relacionan con la cultura náhuatl eh, y que todavía en muchos lados de México se practica y en otros lados también de Centroamérica, ¿verdad? Todavía se hacen grandes ceremoniales y celebraciones en este día. Entonces, bueno, ya lo hemos hecho antes, en algún año, en algunos años, allá, por ejemplo, cuando teníamos el Centro de Estudios Junguianos allá en Barrio Pinto, hicimos una reunión. También hicimos una muy bonita allá cuando estábamos allá en Barrio Amón, en la sede de Agorart. Después se hizo una gran festividad muy interesante con máscaras y trajes y poesía y varias cosas. Muy, muy bonito, sí, me acuerdo de un amigo nuestro, compañero, que estuvo también en algunas actividades del centro, poeta él, que falleció hace un par de años, y ese día nos deleitó con algunas de sus poesías. Eh, Hace muchos años hicimos una celebración muy grande con 2 amigos míos personales, pero bueno, fue hace mucho tiempo, en un centro eh, en un centro en Seattle, en Washington, en Estados Unidos, de ayuda al inmigrante. Y nos prestaron todo el edificio para que lo decoráramos para el Día de los Muertos. Hicimos un zompantli que parecía real, porque pues lo hicimos con estereofón, pero recubierto de una tal manera que parecía piedra. Y como era un segundo piso, algunas personas hasta nos preguntaban, pero ¿cómo le han hecho para subir esto aquí? Decían, porque claro, era una pieza muy grande. Un zompantli es el tradicional altar que se adorna con cabezas, con cráneos en, en México. Bueno, muy interesante. Así que, bueno, es un tema interesante. Espero que a ustedes les interese, espero que a ustedes les llame la atención. Obviamente las reflexiones van más allá de la cultura náhuatl o mexica, ¿verdad? En términos generales, mexica. Pero también quisimos darle eh, pues, eh, esta manera de abordarlo porque de esa forma conectamos con el otro tema que vamos a trabajar, que es el de el chamanismo y las técnicas del despertar de la conciencia, que lo tenemos programado para empezar este sábado, ¿verdad? Un, un material que tenemos por ahí relacionado al tema del chamanismo, aquí podemos conectar perfectamente con él. Pero, como les digo, este tema pues da para mucho más. De hecho, el análisis va más allá. Vamos a incluir unas reflexiones sobre el arquetipo de la muerte, ¿verdad? Eh, desde la psicología analítica de Carl Jung. Bueno, ¿qué les parece si quiero que sea bastante participativo, que ustedes también comenten su parecer sobre el tema, porque así es como vamos a ir construyendo todo esto, ¿verdad? Yo les voy a mandar un material que básicamente es este libro en PDF. Es un libro muy valioso de un escritor mexicano que se llama Eduardo Matos Moctezuma, que me parece que el año pasado ganó un premio muy importante en España, literario. Él es antropólogo y este libro pues se lo dedica al tema de la muerte, ¿verdad? En su cultura, la cultura náhuatl. Eh, Muy interesante el libro. Esto se los voy a mandar en PDF. Eh, Vamos a ver, voy a quitarme estos audífonos porque quiero que empecemos viendo el video que
Dame un segundo nada más para... Ok, ahí estamos. ¿Sí me escuchan todavía bien? Sí. Ok, perfecto. Es que si no me los quito, entonces cuando pongo el video no se escucha el sonido. ¿Qué les parece si empezamos con ese pequeño video que les mandé como parte de la publicidad, ¿verdad? Me parece un video muy bonito, muy interesante, que deja una sensación muy agradable y a la vez desata un poco el misterio, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla para que lo veamos y a partir de ahí empezamos a reflexionar. Eh, ¿Están viendo en la pantalla? Perfecto, entonces súbanle volumen para que puedan escuchar y vamos a ver de inmediato. Las mariposas llegan hasta México. No hubiera México, no sabría por dónde ir. ¿Cómo llegan ellas? Es un misterio. Su residencia de invierno, y allí se celebra una fiesta de bienvenida para recibirlas. Comprar las flores. Vamos, hija, vamos a comprar mucho. Vamos a ir al panteón y le vamos a adornar tantito a mi abuelito. Ponemos flores porque atraen a las ánimas. Es por el olor que les gustan. Vale, puede que solo sea una coincidencia. Pero la llegada de las mariposas monarca lleva tanto tiempo coincidiendo con el Día de los Muertos que ya se ha convertido en parte de su cultura. Las mariposas significan que son las ánimas. Las ánimas. Hola, mariposa. Cuando veo una mariposa, pienso que es uno de mis abuelitos, o de mis tíos, o de los angelitos. Y no solo las mariposas de Iowa viajan hasta aquí. También llegan inmigrantes de todo el medio oeste de Estados Unidos y hasta de Canadá. Todas buscan refugio en los bosques del centro de México. Millones y millones de mariposas vuelan en estas montañas. Nunca han estado en México en su vida. Las mariposas aquí están a salvo durante el invierno. Es uno de los mejores recibimientos del mundo. Muy bien, sí, sí, lo pudieron escuchar y seguir. Espero que sí. Eh, A mí se me cortaba mucho.
Bueno, Casi no podía seguirlo bien, pero si no lo pongo aquí en el teléfono para vale. verlo bien. Suele pasar, ¿verdad? Si los recursos se agotan, empieza a fallar, pero bueno, por lo menos lo tienen ahí ustedes. Todos los que estamos aquí lo tienen en su teléfono porque lo envié, bueno, en su WhatsApp más bien, porque lo envié por allí, ¿verdad? No voy a quitar la pantalla porque ahora quiero que veamos otra cuestión que tengo aquí eh, sobre el tema de ¿cómo se llama? La, eh, a ver, ¿dónde lo tengo aquí? La leyenda de los soles. Bueno, hay varias cosas en este video interesantes. El tema de las mariposas está muy relacionado con el tema de la muerte, obviamente, ¿verdad? No es una casualidad que las mariposas monarcas emigren en esta época y coincida con las celebraciones del Día de los Muertos, que en México, pues como ustedes han visto, son celebraciones muy serias. Y no es una casualidad, todo el tema de las mariposas gira alrededor del proceso de transformación, ¿verdad? Que implica muerte y renacimiento. Este es un tema que en su momento sería interesante abordarlo porque estoy seguro que nos impactaría muchísimo todo lo que encierra. Tenemos entre las personas que están hoy a un experto en ese tema, que es Claudio, ¿verdad? Y que perfectamente en algún momento, ojalá, pudiera hablarnos sobre este proceso tan hermoso y tan interesante. Hace unos años atrás, recordarás, Claudio, allá en Caleidoscopio, Margarita Herrera hizo un trabajo personal suyo sobre el tema de las mariposas. Estaba basado en los textos de Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, una doctora muy importante, ya fallecida, que desarrolló bastante el tema de la muerte, de las personas que enfrentaban pues, el acercamiento a la transición. Y el tema de las mariposas lo utilizaba bastante la doctora Kubler-Ross y Margarita hizo un tema muy bonito. De hecho, yo lo tengo, voy a buscarlo y si lo localizo se los voy a compartir también, eh, porque la verdad es que estaba muy bien hecho, muy delicado el trabajo y también ella contaba su propia experiencia con sus pupas, ¿verdad? Las que ella misma estuvo cuidando durante todo el proceso de metamorfosis. Y, así que, pues es un tema muy interesante. ¿Me ibas a decir algo, Claudio? Sí, me gustaría, Claro. pues simplemente, bueno, es muy interesante todo el ciclo de vida de la Danaos plexicus, que es la que llamamos mariposa monarca. En Costa Rica las hay, no son migratorias, las nuestras son estacionarias, pero las que vemos que llegan a las faldas orientales de la Sierra Madre en el estado de Michoacán, sí son migratorias, participan de una gran, memorable migración que ha ido disminuyendo con los años, pero que existe. Y se proyectan desde el norte de Canadá y hasta algunas desde Alaska por la costa occidental del continente y otras por el sector oriental. Entonces se dedican a bajar. Después del verano empieza su bajada para el otoño y es un recorrido de varios meses, aproximadamente 4 meses, hasta alcanzar las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, que es lo que vemos en el documental. Ahí ellas anclan, es una primera gran generación de monarcas que pasarán el invierno, lo crudo del invierno ahí, apechadas, o sea, colgadas, enracimadas como las vemos. Ellas no están muertas, pero entran en una pausa y así permanecerán por todo diciembre, enero, y ya para febrero aproximadamente empiezan a incrementarse de nuevo las temperaturas, empieza la reactivación de ellas, empiezan otra vez a atisbar, a revolotear por allí, por toda parte, y empiezan a interrelacionarse. Una vez que han estado unidos, macho y hembra, empieza su vuelo de retorno al norte
y van muriendo de camino. La primera generación que les suplanta, que les sucede, siguen y no se sabe por qué condiciones su marcha de retorno. Esta a su vez da a pie a una segunda generación y una tercera y hasta una cuarta, hasta que esta última alcanza de nuevo los lugares originales de sus tatarabuelos. Qué interesante, ¿eh? La niña dice en el video, ellas, dice, refiriéndose a las mariposas, nunca han estado en México, dice, y es cierto, las que vienen, las que van en rumbo a México, pues nunca han estado en ese sitio en realidad. Este, lo que vemos es un ciclo constante, y ese es un aspecto muy interesante de la cultura náhuatl. Aparte de que la papalotl, que es como le llaman ellos a la mariposa, está representada por su divinidad principal, que es Quetzalpapalotl, ¿verdad? Quetzalcóatl en su aspecto femenino, ¿verdad? La mariposa Quetzalpapalotl eh, juega un papel muy importante en la religiosidad del mundo náhuatl. Así que, bueno, está totalmente relacionado este tema con la fecha esta del Día de los Muertos. Vamos a ver, México, la cultura mexica es muy interesante porque, sobre todo en el tema de la muerte, nos presenta una serie de ideas que incluso a nosotros nos pueden parecer un poco fuertes, ¿verdad? Esa manera de vestirse, de maquillarse, ¿verdad? De hacer una fiesta en el cementerio, convocar a los espíritus de los antepasados, de hacer altares en donde se llenan no solamente de las fotografías de los seres queridos que ya se han ido, sino también de los alimentos que más les gustaba a estos seres queridos y se comparte con ellos y se habla con ellos y se les lleva música, alegría, canto, etcétera. Sino que a lo largo del tiempo, por ejemplo, pues también hemos recibido una herencia un poco más, digamos así, nefasta del tema de la muerte, ¿verdad? En el sentido de que se identifica mucho a la cultura mesoamericana en general, mexica en particular, pues con el tema de los sacrificios humanos, por ejemplo, ¿verdad? Y, y es un tema que siempre ha estado ahí presente, que tiene pues algunos investigadores que insisten en que estas son las barbaries de estas culturas y otros que insisten en que no, que es una manera de observar ciertas religiosidad propiamente de ellos, de la cultura. Bueno, Matos Montezuma lo que hace es un análisis muy interesante en su libro sobre por qué la sangre es vital en el proceso de la estructuración, digámoslo así, del quinto sol, ¿verdad? Que es el sol que en estos momentos, de acuerdo a la cultura mexica, en la era en la que vivimos en este momento, el sol de movimiento, le llaman ellos, el Nahui Olin, Nahui 4 Olin movimiento, 4 movimiento, o sea, el quinto sol, ¿verdad? Los primeros 4 soles han tenido como característica el estatismo, ¿sí? Y el quinto sol tiene como característica el dinamismo. ¿Eh? Esto es bastante interesante también cuando se analiza desde el punto de vista de la psicología, ¿verdad? Yo personalmente no puedo evitar ver estas cosas desde el ángulo psicológico, ¿verdad? Que es desde el cual intento abordarlo, porque me permite tomar esto y transformarlo de un conocimiento puramente, no sé, antropológico, eh, cosmogenético y antropogenético del origen del cosmos y del hombre, a una experiencia que se pueda vivir en el día a día. De hecho, bueno, este tema va orientado hacia allí. Al final intentaremos llegar allí. ¿Qué hacer con el tema de la muerte en el día a día? ¿Verdad? Entonces, tiene mucho que ver este aspecto tan interesante que mencionan ellos de la característica del quinto sol, el dinamismo. El dinamismo para el mundo náhuatl, para estas culturas,
era importantísimo. La lucha eterna es contra el estatismo, digámosle así, ¿verdad? Contra que el movimiento se pierda, que se vuelva otra vez a ese estatismo, ¿verdad? Y se pierda entonces el movimiento. Esa es la gran lucha y ahora la vamos a ver representada a través de uno de sus mitos, que es la leyenda de los soles, ¿verdad? Entonces, para el hombre prehispánico, perdón, la vida es un ciclo constante, ¿no? Es la lucha entre el día y la noche, es la lucha entre el bien y el mal, es la lucha entre Mictlantecutli, que es la divinidad del mundo soterrado, y Hecatl Quetzalcóatl, que es la divinidad dual creadora del movimiento, ¿verdad? De Hecatl como dios del viento, Quetzalcóatl como la divinidad principal, ¿verdad? Esto lo menciona Matos Moctezuma aquí en su libro, ¿verdad? Hay algunas páginas que yo he marcado para ser fiel a lo que él dice, ¿verdad? E incluso, tanto es así que uno de los principales lugares donde se representa el tema de la muerte, pues es en el juego de pelota, ¿sí? Una ceremonia totalmente relacionada con el movimiento. Que el sol no se detenga es una de las máximas principales de esta cultura, ¿verdad? Que continúe su marcha y que se entiende que para que este sol continúe su marcha, el sacrificio es fundamental. Y el sacrificio implica como elemento vital la sangre, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como dice Matos Moctezuma, a partir de la interpretación de los mitos, se desarrolla toda una religiosidad que también viene a conformar posteriormente y ya para la llegada de los españoles a América, toda la organización social, política y económica de estos pueblos, en donde la muerte por sacrificio y la necesidad de la sangre es importantísima. Tiene, no vamos a entrar allí, pero tiene este acto tan importante que caracteriza tanto a las culturas mesoamericanas, tiene un carácter totalmente político y económico, ¿sí? Para cuando los españoles llegan a América, ¿verdad? De hecho, por eso es que se suele decir que, y lo he puesto en la publicidad a través de la cita de Octavio Paz, ¿verdad? Que dice, dime cómo mueres y te diré quién eres. Porque para esta cultura lo importante no es como para nosotros la condición de bien o mal a la hora de morir, que es lo que define básicamente en nuestra cultura y en nuestra religiosidad qué va a pasar después de la muerte, ¿verdad? Por eso todos tememos tanto ese momento, porque seguramente inconscientemente sabemos muy bien que no nos hemos portado muy bien, ¿verdad? Pero para el habitante prehispánico de estas tierras, la condición que determina el destino del alma es la forma de morir. Por eso es que Matos Moctezuma utiliza ese título para su libro, Muerte a filo de obsidiana, ¿verdad? Morir por el filo de la obsidiana significa morir en batalla, porque la obsidiana es el arma más importante en las batallas, ¿verdad? De estos pueblos. Es el cuchillo de obsidiana, ¿verdad? De este material volcánico que es la obsidiana. Y morir en esas condiciones es de las muertes más importantes. Es morir en guerra, es ser un guerrero a la hora de la muerte, es morir en la guerra florida, como le llamaban ellos. Tan importante, ya después, de nuevo, insisto, con fines políticos y económicos, pero a partir del mito, muy importante para poder entender lo que significa el sacrificio.
Vamos a revisar rápidamente y así ya dejamos los videos y nos sumergimos en el tema. Este que es, también no es muy largo, es cortito, sobre la leyenda de los soles. Aquí se los dejo. Según la mitología náhuatl, el hombre había atravesado por 4 eras catastróficas que ocasionaron la destrucción y renacimiento del mundo. Y hoy vivimos en una quinta era, la era del quinto sol, misma que cuenta con una leyenda, que tuvo lugar en Teotihuacán, donde los hombres se convierten en dioses. En esta ciudad se encendió una gran fogata y a medianoche todos los dioses se reunieron alrededor de esta, meditando cómo volver a crear un sol. Y llegaron a la conclusión de hacer un sacrificio en el gran fuego. Tezcocitecatl, también conocido como Texitecatl, era un dios de sangre noble que decidió sacrificarse, pero también era presuntuoso y orgulloso. Para ello utilizó plumas, coral y piezas de oro con fragmentos de piedras preciosas y afiladas. Pero el calor del fuego era tan intenso que lo hizo retroceder 4 veces. Detrás de él estaba Nanahuatzin o Nanáhuatl, un dios menor, humilde y enfermo, que tenía ampollas llenas de pus, deformidades en los huesos y músculos de los pies. Él únicamente pudo ofrecer su sangre y pus. Sin pensarlo, se arrojó al fuego. Y en ese momento, las llamas comenzaron a brillar. Tezcocitecatl, invadido de envidia, sin pensarlo, se aventó al fuego para transformarse en un segundo sol. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pensaron los dioses, pues no habían contado con que hubiera 2 luces de igual brillo en el cielo. Por lo que uno de ellos tomó un conejo y lo lanzó al segundo sol para disminuir su brillo. Así es como la luna llegó a ser lo que es, con la visible forma de un conejo en su cara. Ejecat y Tezcatlipoca, llenos de paciencia, observaban al oriente, esperando que Nanahuatzin apareciera como el sol después de su largo viaje por el Mictlantecutli, en donde las deidades del mundo de los muertos eran quienes consumían la carne de los difuntos, y mientras eso pasaba, perdían poco a poco su tonal, y con él, la historia personal terminaba por extinguirse. Pero solo pocos tienen la oportunidad de que su nombre perdure a través de los tiempos, como es el caso de Nanahuatzin y Tezcocitecatl. Al cabo de un tiempo, ambos dioses emergieron del inframundo con su nueva forma, desplazándose por el cielo hasta llegar al cenit. En dicho punto, ambos cuerpos celestes se detuvieron. Después de una breve discusión, los dioses que en ese entonces se encontraban sobre la tierra decidieron sacrificarse ofrendando al sol sus corazones. Pero notaron que este último acto no había bastado para causar su movimiento. Ejecatl, dios del viento, se puso a soplar, logrando con ello que los astros se desplazaran hasta nuestros días, dando inicio a la era de los hombres cálidos, la era del quinto sol. Mi nombre es Genaro Cuautli. Si te gusta este video, no olvides compartirlo con un amigo y suscribirte. Nos estamos viendo, banda. Vamos a abandonar aquí, yo creo que ya lo hice. Ya abandoné. Así. Ahora sí. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Bueno, espero que hayan podido escuchar algo, ¿verdad? Del video y del anterior también. ¿Qué les parece? ¿Qué les resuena de esta historia de, eh, del quinto sol, de la leyenda de los soles y el establecimiento del quinto sol?
Adelante, si alguien quiere comentar algo. Podemos ir puntualizando y vamos comentando. Por ejemplo, de nuevo, la idea de el estatismo y el movimiento, ¿verdad? Eso está totalmente presente ahí en esta leyenda, ¿verdad? La idea de que los primeros 4 soles alcanzan un desarrollo y terminan siendo destruidos, se acaban, ¿verdad? Y entonces hay necesidad de una nueva era, ¿verdad? La idea de el sacrificio por arrojamiento al fuego, a la hoguera, por ejemplo, ¿sí? La idea de la tierra y su contraparte o contrapeso de la luna, por ejemplo, ¿verdad? También está ahí presente, y a partir de allí, aunque esto no se menciona pero no se desarrolla, pues el nacimiento de los hombres a partir del establecimiento del quinto sol. Todos estos son temas que están implícitos allí. Por supuesto, ¿verdad? El tema del sacrificio, que implica el tema de la muerte. Y lo que estamos tratando de ver es que a partir del mito se va planteando la importancia que tiene el sacrificio y por consiguiente la relevancia que tiene la muerte. Claudio. Esto que has mencionado ahora, Fabio, también se puede ver desde el punto de vista de la astrología del ciclo heliacal o año platónico. Se habla de que, bueno, el Sol recorre 12 a lo largo del año por 12 constelaciones. Todo el tiempo se ve eso. Los astrónomos lo saben. Los antiguos sumerios también. Las posiciones estaban ligeramente distintas, pero se podía contabilizar también un zodíaco, una banda de animales por los cuales el Sol atravesaba todo el tiempo. Una fecha en especial, el 21 de marzo, el famoso equinoccio de primavera, que para todas estas culturas era sinónimo de renovación de la vida. Primer día de la primavera, ¿verdad? Ha cesado la muerte y viene la resurrección. Todos los 21 de marzo, y eso lo saben los astrónomos, el Sol sale siempre por el horizonte, más lo que cambia es el escenario por detrás. Así, durante más de 2000 y resto de años, el Sol venía saliendo por Piscis. Más atrás de hace 2000 años, hace 4000, venía saliendo por Aries. Y si echamos marcha atrás 12.000 años, venía saliendo por la constelación o signo de Leo. Ahora dicen los enterados que se ha cumplido la mitad del gran ciclo o año heliacal o año platónico que se contabiliza solo por los 21 de marzo y que ahora estamos ingresando en justamente la antípoda del círculo, que es contra Leo, Acuario. Y Acuario es todo lo que es psicología de las profundidades. La antípoda era la época del Sol, la época de Leo. Creo que es interesante poder hacer esta correlación. Se dice que hace 12.000 años ocurrió lo que llaman la mini última glaciación o John Dryas, y que esto provocó una serie de cambios, no solamente en la geología o geografía mundial, sino también en la historia de la humanidad. Y que a pesar de que se ha venido hablando de que no somos más allá que cazadores-recolectores por esos mismos años, quizás hacen falta pruebas que se están encontrando para definir que lo que tenemos es una pausa por un evento cataclísmico que abruptamente cortó el resto de esa historia hacia atrás. Y esa historia se ve en las sagas de los pueblos antiguos, sea en la India, sea en el esoterismo, como las 4 razas previas a la nuestra actual, que es la cultura mundial de la quinta raza. Así lo ha declarado siempre, por ejemplo, la teosofía con sus clasificaciones. Y la anterior, que era la cuarta, se llamó la cultura planetaria Atlante, de la cual no nos queda prácticamente nada.
Así es que creo que hay una especial correlación a lo que estamos Claro. viviendo ahora en este quinto sol y su culminación con Acuario, donde creo que está la disyuntiva de luz y sombra, la integración. Es importante que, bueno, que Claudio en este caso haya hecho esa relación, porque efectivamente esto nos permite ver que esto no es una historia aislada, ¿verdad? Es el relato, es un relato que hemos escuchado ya en otros lados, que se menciona en otras culturas, ¿verdad? En otras teogonías, que se maneja de alguna manera desde el punto de vista astronómico, astrológico, religioso, mitológico, etcétera. Esto me parece muy importante, sobre todo viniendo de, bueno, de Claudio en este caso, pero de cualquiera de ustedes que pueda hacer un aporte como estos, porque claro, esto lo que nos hace ver es que efectivamente esto es un conocimiento universal, ha estado presente en diferentes culturas. Aquí nos estamos concentrando en esta, pero ha estado presente en diferentes culturas. Ahora, ¿por qué en este caso, y siguiendo con la línea que plantea Matos Moctezuma, por qué es tan importante volver al mito o a la leyenda de los soles y a la leyenda o al mito del establecimiento del quinto sol? ¿Qué es lo que tiene la mitología que aporta estas cosas? Mitología que, por cierto, pues difícilmente podemos nosotros encontrar, si no sabemos dónde buscarla, pues en esta época, básicamente, en la que estamos viviendo, pero que, como vamos a ver, es muy importante, y una de las particularidades que tiene este tema es tratar de motivar a las personas para que conecten con el mito. Adelantándome un poco, seguramente hasta la segunda sesión, una de las experiencias que Jung cuenta, por ejemplo, es cuando sufrió de un ataque cardíaco, que estuvo a punto de morir. Pasó varias semanas pues en cama, ¿verdad? Hospitalizado y tuvo experiencias cercanas a la muerte. Posteriormente las cuenta, esto lo pueden encontrar en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, en un capítulo que se llama así, El encuentro con la muerte. ¿Por qué es importante para él? Porque le permite conectar con el mito y darse cuenta de que una persona que no está conectada con su mito particular, el que está viviendo, entonces tiene un problema bastante serio con el tema de la muerte. Se le convierte en un enemigo. Y bueno, si nosotros echamos una mirada a nuestra realidad actual, es algo que hemos evidenciado bastante, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? En donde todo esto se ha disparado y la ansiedad a partir de el acercamiento a la posibilidad de desaparecer, o sea, de perder el control, entre comillas, que tenemos de nuestra existencia, que en realidad no lo tenemos, pero que pensamos que sí, la incertidumbre genera todo este tipo de consecuencias. Volviendo a Jung, una de las recomendaciones que hace es que toda persona a partir de cierta edad, cuando ya empieza a vivir la segunda etapa de su vida, debería reflexionar bastante bien en el mito personal, en lo que está viviendo. Y para ello, hace una serie de recomendaciones, entre las cuales están, por ejemplo, ponerle mucha atención a los sueños, obviamente, porque el sueño refleja el mito personal, ¿verdad? Y en segundo lugar, aprender a vivir vida simbólica, lo cual es importantísimo. Aprender a vivir vida simbólica, eso lo vamos a desarrollar ya sea hoy o la próxima semana, porque es la columna vertebral de todo este tema, ¿verdad? Rosa María ha levantado su mano. Dígame, Rosa María, por favor. Sí, ¿me escucha bien? Sí. Perfectamente. Sí, ok. Vieras que decidí matricularme en estas conversaciones
particularmente porque me llama muchísimo la atención el punto histórico, el mito y el punto histórico, especialmente en estos últimos años con toda en que digamos, la historia de la conquista de los españoles y quiénes éramos y Cristóbal Colón y todo ese tipo de cosas está siendo revisado o ya ha sido revisado por Latinoamérica. Y claro, y los españoles están furiosos por ello, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi libro de texto, podría ser, no sé qué será, sexto o quinto grado, se decía que cuando los españoles habían llegado a Costa Rica, probablemente lo que habían eran como 400 españoles, 400 indígenas. Eso lo aprendí yo. Lo aprendí y lo aprendió mi generación. Esos 400 indígenas que habitaban en lo que se llamó después Costa Rica. Y así nosotros, y tal vez mi generación, nosotros crecimos sintiendo un amor increíble por España. Era España el héroe. Y nos creíamos la historia de que aquí lo que había en Latinoamérica era un grupo de salvajes carnívoros que abrían corazones. Yo me acuerdo de más pequeña, de joven, de aterrorizarme, de imaginarme abriendo los corazones y aquellas cosas. Luego, cuando fui ya adulta y visité España, estuve en conversaciones en que también los españoles me decían, pero ustedes de qué se quejan si ustedes eran unos asesinos, igual que nosotros. Digo, bueno, por lo menos aceptan que dicen que éramos igual que nosotros. Entonces, es tan interesante ver la cultura a través de otra forma. Claro. Y yo creo que ahora lo estamos viendo. Yo no tengo tanto conocimiento como ustedes, ese tipo de cosas, pero me parece interesante contribuirles con estas anécdotas de lo que era. No teníamos ni idea, pero ni siquiera yo a los 30, 35 años de todo este tipo de cosas, porque viví y me desarrollé en un país católico. Jamás Correcto. aceptar eso, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Yo te doy muchas gracias, Fabio, por esta oportunidad y aquí y estoy aquí maquinando y digo, qué diferente, qué dicha que los tiempos van cambiando y que tenemos acceso a conocimiento diferente, ¿verdad? Claro. Eso era. Muchas gracias, Rosa María. Efectivamente, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos alguna vez cantar Gloria Eterna, Colón Soberano, ¿verdad? Obviamente. Hace muchos años, pero cuando digo muchos, son muchos, allá en Chicago, llevamos a un antropólogo mexicano muy conocido, fue mi mentor durante muchos años, don Víctor Manuel Chávez Caballero. Por cierto, estuvo en Costa Rica, allá por los años finales de los 70, vino de visita y creó mucha roncha por la manera como él planteaba todos estos temas, mexicano de pura cepa, ¿verdad? Me acuerdo porque aquí creó tanta roncha que hasta le pusieron el apodo de el que no le hace honor a su apellido, porque era apellido Caballero, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, allá en la radio le preguntaron, el que lo entrevistaba, que era amigo mío, antes de empezar la entrevista me dijo, ya a este señor le puedo preguntar lo que sea, y yo le dije, pregúntale lo que a ti te dé la gana y como tú quieras, no hay ningún problema. Entonces, siendo mexicano también, pues le tiró una de esas para ver si caía, ¿verdad? Y le dijo, pero don Víctor, le dice, los españoles nos trajeron el idioma, nos trajeron la religión, ¿sí? ¿Cómo puede ser que nos quejemos tanto? Y el señor hizo una pausa y un silencio y le dijo, mire amigo, le dice, nosotros no éramos mudos, decía, teníamos un idioma mucho más rico que el que nos trajeron. Y teníamos una religión muy buena, decía, la verdad.
No digo esto con el sentido, con la intención de entrar en debate sobre ese tema, no. Lo que me parece es que es muy interesante lo que usted comenta de que por lo menos ya podemos abordar estas cosas desde otra perspectiva, lo cual nos ayuda a entender mejor esa situación. Por ejemplo, el tema del mito. Vean qué interesante cómo lo desarrolla Matos Moctezuma, la importancia que tiene el mito para poder entender estas cosas, ¿verdad? Al primero que cita Moctezuma es a Levi Strauss. El mito y la relación que tiene con el lenguaje, con el relato, menciona Moctezuma. Esto es importantísimo porque el relato, la lengua, el verbo, tiene una importancia extraordinaria en este tema. Es más, esto que estamos hablando es la posibilidad de poder apalabrar ciertas cosas que en un momento determinado no podíamos hacer, porque era tan abrumador el tema, pues que no se podía apalabrar. El mito permite que eso se dé y menciona esa frase tan común, acuñada seguramente por Levi Strauss, de que el mito presenta o representa una época a la que se le llama in illo tempore, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿sí? Antes de lo que conocemos. Ese tiempo mitológico de lo que sucede antes de que se produzcan las cosas. Es lo que se llama in illo tempore. Vamos a decir que en la vida de una persona a la cual nosotros le ponemos una gran atención a partir del momento del nacimiento, estamos dejando por fuera uno de los momentos más importantes, que es aquel antes de que la historia de ese sujeto empezara a discurrir. Ese tiempo anterior, el tiempo del mito, ¿verdad? El valor del mito proviene de que estos acontecimientos que se relatan como el de la leyenda de los soles, que son acontecimientos pasados antes de la creación del mundo o durante las primeras edades, ocurren en un momento del tiempo, pero forman también una estructura permanente. O sea, se refieren al pasado, al presente y al futuro. Lo que nosotros somos hoy en día está determinado por esos tiempos del origen. ¿Sí? Me hace recordar inevitablemente, yo sé que a Claudio también, el Evangelio de Tomás, ¿verdad? Maestro, le dicen los discípulos, háblanos del final. Estamos hablando de un texto apócrifo del cristianismo primitivo, ¿verdad? El Evangelio de Tomás. Los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, háblanos del final. Claro, porque están preocupados por el fin de los tiempos. Y Jesús les responde, ya sabéis del principio, para que queráis saber del final. O sea, su respuesta es instarlos a que indaguen el origen, a que penetren en el mito y entiendan los momentos iniciales de lo que hoy o en ese momento ellos viven como el presente, con un pasado desconocido y con un futuro que les preocupa enormemente, ¿verdad? Bueno, veo a Claudio con la mano levantada. Sí, Claudio, te toqué ahí un nervio muy sensible. Bueno, justamente estaba haciendo el apunte porque resonó eso que acabas de decir. Por supuesto, esta visión de qué es el principio y qué es el fin. Exacto. Recordemos al gran inspirado Tolkien, Claro. cuando nos habla en El Señor de los Anillos, en base, en la boca, en los labios, en el verbo de Galadriel Sofía, cuando dice, y la historia se convirtió en leyenda, y leyenda devino en mito. Hoy tomamos esas palabras en forma quizás fríamente nominal, porque desafortunadamente nuestra cultura nos ha deformado
a tal manera de que nos ha vuelto insensibles para la huella de eso que podemos llamar el mito, una huella que está inscrita en la psique profunda del ser humano. Pero como vivimos una vida tan superflua, tan light, se nos ha olvidado momentáneamente esa huella digital con la cual todos venimos. Otra cosa que también hago la cita es esos principios y esos fines. Lo puedes ver en Génesis. Tomemos a cuentas este mito sumerio, donde se habla de los 7 días, de los 6 de creación y el 7º descanso. Quienes han estudiado un poco la Kabbalah se recuerdan del árbol de la vida y de cómo esta filosofía divide toda la creación de arriba abajo en un árbol, teniendo como su primer día las copas de los árboles, por decirlo así. El 4º día, el mundo de las raíces, la dimensión más concreta que es la de los sentidos en la cual vivimos ahora. Y si se hace el recorrido a la inversa, completamos justamente los 7 días de la creación. 4 de descenso y 3 de ascenso para reposar de nuevo, como diría Pablo de Tarso, otro gran mitólogo, Pablo de Tarso, el San Pablo de la religión, el mismísimo, un gran mitopoeta también él, donde habla de que ese día de descanso es la pleroma del Padre. Entonces, cierro esto nada más de decir que desafortunadamente hemos perdido mucho esa huella digital que todos traemos al nacer. La idea de nuestra cultura ha sido una superflua de olvidar esa huella. Ahora se busca, creo que, recordarla. Y eso a través de las mismas palabras de Freud y Jung, cuando hablan de que un mito es un sueño colectivo y despersonalizado, mientras que un sueño es un mito personal e individual. La idea es cobrar conciencia de eso. Eso que has mencionado es muy, muy importante y lo tomaremos mucho en cuenta, ¿verdad? La relación que tiene el mito con el sueño, lo colectivo con lo individual, ¿verdad? Ahora, si esto es así, si los mitos remiten a los primeros tiempos, pero se puntualizan, se proyectan en el tiempo y los vivimos constantemente, Matos Moctezuma cita a otro antropólogo, Maús, para explicarnos cómo es que esos mitos se reproducen en el tiempo, y es a través del ritual, ¿verdad? Los mitos se establecen en el espacio y se producen en el tiempo a través de los ritos. Los ritos son descripciones y conmemoraciones, representaciones dramáticas de los acontecimientos descritos en los mitos. Por eso es tan importante el ritual, ¿sí? Por eso es que cosas como estas que hemos visto en el video, que habrán personas a las que les parecerá eso una barbaridad y dirán, eso es atroz, ¿verdad? Esa gente vestida de esa manera, haciendo esas cosas. Es importantísimo para poder mantener el mito vivo y poder acceder a él después de tanto tiempo en nuestro propio tiempo, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, cuando se trabaja el duelo con una persona que ha perdido a un ser querido, es importantísimo puntualizarle, ritualice el duelo, ¿sí? De la manera que la persona sienta que debe hacerlo. Bueno, si la persona es católica, pues tendrá su misa, tendrá su novenario, tendrá todas estas cosas que son importantísimas para poder actualizar el mito, ¿verdad? Hace poco estuvimos en la misa en honor a un amigo nuestro que falleció, ¿verdad? Ahí nos encontramos, Clere y yo, con Claudio. Y aun cuando se aborde de la manera que quiera abordarse y el sacerdote quiere hacer la homilía de la manera como quiera hacerlo, el ritual en sí mismo lo dirige a uno hacia el mito. Y el que puede entender, pues aquello se vuelve algo maravilloso, poder escuchar esas palabras tan repetidas, ¿verdad? Del ritual de la misa, ¿verdad? Católica, y de cómo generalmente se hacen las citas relacionadas con la muerte, con la resurrección de los muertos,
etcétera, etcétera. Todas estas ceremonias en las que nosotros envolvemos el ritual de los santos difuntos, por ejemplo, en estos días que vienen, del 2 de noviembre, de ir a visitar a nuestros parientes fallecidos, llevarles flores, limpiar la tumba, hablar con ellos, recordar con familiares viejos tiempos, etcétera. Son cosas que permiten, entendemos que ese es el rito, ¿verdad? Actualizar todo esto. Y por eso es que en una cultura como esta, la actualización del mito está totalmente relacionada con los ritos que ellos todavía conservan, ¿verdad? Después Matos Moctezuma, ¿verdad? Como si no fuera suficiente Maús y Levi-Strauss, pues entonces para hablarnos, para puntualizar sobre la actualización del mito, cita a Mircea Eliade, ¿verdad? Que es, pues ya, digámoslo así, como diríamos nosotros, el Nova más de los investigadores del mito, ¿verdad? Amigo personal y muy cercano de Carl Jung, ¿verdad? Muchos de sus trabajos los presentó, incluso en el Círculo de Éranos, y tiene magníficos trabajos no solamente sobre el mito, sino sobre el chamanismo también. Y dice el profesor Eliade, el ritual como medio para actualizar el mito original, ¿verdad? Y nos habla sobre el tiempo sagrado y el tiempo profano, ¿verdad? Esta maravilla de la experiencia extática, que es la característica principal de los chamanes, que es la que permite que haya una conexión entre el tiempo sagrado y el tiempo profano, y se produzca entonces ese fenómeno de sacralización del acto que se está ejecutando. Yo cada vez que leo esto me acuerdo de hace muchos años también. Bueno, parece que mi vida todo ha pasado hace muchos años, pero bueno, no, también hay cosas recientes. Hace muchos años, cuando estaba yo inmerso en la cultura lakota, allá en Estados Unidos, pues estaba trabajando en la pipa que me habían encargado que hiciera para los rituales de la chanupa, de la pipa, en su cultura, ¿verdad? Y yo vivía en Chicago y tenía un amigo mexicano que era mi mentor en ese momento, Aurelio Díaz Tepancali. Y me acuerdo que una vez me visitó en la casa para enseñarme cómo trabajar con la pipa, ¿verdad? Cómo hacerla, pues, cómo labrar la piedra y cómo abrir la madera, ¿verdad? Por donde el humo de la pipa iba a pasar, ¿verdad? Yo no tenía ni idea cómo se hacía aquello. Entonces me dice, vamos a hacerlo de una vez. Y a mí me dio mucha pena porque ese día no había yo lavado los platos todavía, ¿verdad? Y la cocina estaba llena de platos y habían ollas en la cocina, etcétera. Y yo le pregunto, ¿y dónde lo vamos a hacer? Y me dice, aquí mismo. Me dice, eran cocina de gas, entonces encendíamos el fuego en la cocina, la llama, para calentar un gancho de ropa que cortamos y estiramos, ¿verdad? Y calentábamos la punta, y ya una vez que la punta estaba al rojo vivo, pues la íbamos metiendo por el centro de la madera, y este fuego del gancho iba horadando poco a poco aquel agujero hasta que lo traspasábamos. Pero antes de eso, pues, como les digo, a mí me dio pena y yo le dije, pero aquí mismo, le digo, porque no podemos hacerlo en otro sitio. Y su respuesta fue, Fabio, me dice, donde quiera que tú ejecutes un acto sagrado, ese lugar se va a convertir en un lugar sagrado. ¿Verdad? Como diciendo, aquí no importan las ollas, no importan los platos, aquí lo que interesa es el propósito que tenemos, que es un propósito sagrado, trabajar con objetos sagrados y, vuelvo de nuevo, actualizar un mito, porque lo que estábamos haciendo era actualizando el mito de la mujer. En la mitología lakota se habla de la mujer búfalo blanco, que es la que trae a la humanidad, a los hombres en ese tiempo, el regalo de la pipa sagrada. Todas esas invocaciones, todos esos relatos
se iban recordando conforme íbamos haciendo aquello, y efectivamente el lugar en sí mismo pasaba a un segundo plano, porque de repente se convertía en un sitio sagrado. A eso se refiere Mircea Eliade con este tema, ¿verdad? El tiempo profano y el tiempo sagrado. Bueno, ¿cuántas experiencias no habrán tenido ustedes también en donde se produce esa conexión entre un tiempo y otro, ¿verdad? Esa hierofanía, como le llamaba él, a ese proceso de que en un momento determinado usted está en un sitio que puede ser una iglesia medieval en Europa, por ejemplo, sí, o puede ser un templo musulmán, ¿verdad? En una mezquita, o en un temazcal, en un inipi, ¿sí? O en una ceremonia del sol, por ejemplo, o en una ceremonia de plantas medicinales. Y de repente todo el escenario cambia por completo. Y usted accede a una hierofanía, entra en contacto con el mito y se convierte en elemento activo de la recreación de ese mito, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿verdad? El tiempo sagrado, vean lo que dice Eliade, el tiempo sagrado es reversible, es el tiempo mítico que se actualiza en el presente. Es circular, es recuperable, es un eterno presente y se alcanza a través de los ritos. De nuevo, yo estoy seguro que si ustedes revisan, todos hemos vivido en algún momento una experiencia de este tipo, en donde a través del ritual alcanzamos un estado de sacralidad que nos conecta directamente con el mito. Fabio, Sí, Claudio. es interesante también ver cómo los pueblos antiguos se les ha llamado, por ejemplo, los pueblos preromanos, los pueblos del mito. Toda cultura antigua siempre se asocia con el mito, los pueblos del mito, sean celtas, sean chamanismo sudamericano, chamanismo siberiano o lo que sea. Parece que hay todavía un delicado hilo de la memoria que permite a ciertas colectividades no perder su origen, su memoria interior. Claro. Y esto lo actualizan, por ejemplo, a través de peregrinaciones. Ha quedado ahí el famoso Camino de Santiago al norte de España y Portugal. Pero siempre en las culturas antiguas hubo el peregrinaje. En el mismo cristianismo se habla en una de las últimas cartas del Nuevo Testamento de esa idea de que somos peregrinos de camino, no vivimos permanentemente aquí. Entonces, si aquí es el mundo físico, el peregrinaje es en forma vertical hacia adentro para reencontrarnos con esa huella arquetipal o mitológica que está en nosotros, la memoria de la fuente. Entonces, también físicamente este lugar que se sacraliza puede ser Stonehenge, puede ser el cruce claro. de líneas Ley, donde hay centros de poder, o como lo dijiste, la construcción de catedrales medievales por masones que saben dónde están esas líneas y se levantan estructuras hechas con principios armónicos, la proporción áurea y un montón de medidas iguales para que se rescate esa memoria de lo que somos. Perfecto, exactamente. Vamos a ver, les voy a leer rápidamente uno de los relatos del mito náhuatl, ¿verdad? Para que ustedes vayan, como se dice, tirando líneas y haciendo relaciones. Si esto es así verdaderamente, y hay una relación entre el mito y la experiencia del sujeto, ¿verdad? Si podemos establecer algún tipo de relación, entonces estas cosas ya no son cuentos, ni leyendas, ni literalidad, ¿verdad? Dice así, es el relato de la creación de los hombres. Vean qué interesante, pónganle atención. Dice,
Luego fue Quetzalcóatl al infierno, el Mictlán, o sea, entre los muertos. Se llegó a Mictlantecutli y a Mictlancíhuatl, porque el Mictlán está digámoslo así, dirigido por esta divinidad dual, masculino-femenina, ¿verdad? Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Y Quetzalcóatl dijo, he venido por los huesos preciosos que tú guardas. Y dijo aquel, Mictlantecutli, le dijo, ¿y qué harás tú, Quetzalcóatl? Y otra vez dijo Quetzalcóatl, tratan los dioses de hacer con ellos quien habite sobre la tierra. O sea que los dioses están esperando a que le lleve los huesos para crear una nueva humanidad. De nuevo dijo Mictlantecutli, sea en buena hora, toca mi caracol y tráele 4 veces alrededor de mi asiento de piedras preciosas. Pero su caracol no tiene agujeros de mano. O sea, era un caracol que no estaba abierto, ¿no? Un caracol abierto no se puede tocar. Llamó a los gusanos, que le hicieron agujeros, e inmediatamente entraron allí las abejas grandes y las montesas que lo tocaron. Y lo oyó Mictlantecutli, y otra vez dice Mictlantecutli, está bien, tómalos, refiriéndose a los huesos, ¿verdad? Y dijo Mictlantecutli a sus mensajeros, los mixtecas, id a decirle, dioses, que ha de venir a dejarlos. Pero Quetzalcóatl dijo, no, me los llevo para siempre. Y dijo a su nahual, anda y decirles que vendré a dejarlos. Y este vino a decir a gritos, vendré a dejarlos. Subió pronto, luego que cogió los huesos preciosos. Estaban juntos de un lado los huesos de varón y también juntos de otro lado los huesos de mujer. Así que los tomó. Quetzalcóatl hizo de ellos un lío que se trajo. Otra vez le dijo Mictlantecutli a sus mensajeros, dioses, de veras se los llevó Quetzalcóatl los huesos preciosos. Dioses, id a hacer un hoyo. Fueron a hacerlo, y por eso se cayó en el hoyo. Se golpeó y le espantaron las codornices. Cayó muerto y esparció por el suelo los huesos preciosos, que luego mordieron y royeron las codornices. ¿A poco resucitó Quetzalcóatl? Lloró y dijo a su nahual, ¿cómo será eso, nahual mío? El cual dijo, ¿cómo ha de ser? Que se echó a perder el negocio puesto que llovió. Luego los juntó, los recogió e hizo un lío que inmediatamente llevó a Tamuanchán. Después que los hizo llegar, los molió la llamada Quilachatli, y esta es Cihuacóatl, que a continuación los echó en un lebrillo precioso. Sobre él se sangró Quetzalcóatl su miembro, y enseguida hicieron penitencia a todos los dioses que se han mencionado. Y ahí aparece la lista de los dioses. Y el sexto de ellos, Quetzalcóatl, luego dijeron todos los dioses, han nacido los vasallos de los dioses, por cuanto hicieron penitencia sobre nosotros. Hay elementos en un relato como este, pues que son muy interesantes, ¿verdad? La idea de un Tamuanchán y de un Mictlán, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la idea de una región soterrada y de una región en donde se va a dar toda esa potencialidad que está latente en los huesos de los antepasados, se va a ir a producir allá en la creación, ¿verdad? Todo el tema del caracol, del sonido, del verbo, ¿verdad? De poner en actividad lo que hasta ese momento estaba solamente en potencia, en inercia, en estatismo. Se va repitiendo la idea de la lucha entre la inercia y la actividad, ¿verdad? Aparece la idea de que para que esos huesos salgan de esa inercia y entren en actividad, se necesita de que Quetzalcóatl haga sangrar su miembro viril, y entonces active con esa virilidad que le impregna de nuevo la creación.
Todas estas cosas, pues, también, de alguna manera, no solamente reflejan la importancia que tiene el activar la vida a partir de la inercia, sino la importancia que tiene el sacrificio y la muerte como forma de aportar la vitalidad, digámoslo así, a la creación. Claudio, Sí, levantaste la mano. sí, gracias. Aquí creo que nos puede resonar también como diapasón la época de noviembre, la época de ese 2 de noviembre, como se celebra en la cultura entre los aztecas, y que tiene que ver a nivel astrológico con la época de Escorpión. Ya sabemos que Escorpión tiene como regentes a Marte y Plutón. Y es sabido, por ejemplo, ahora, en esta época, muy en especial en estos años, Plutón está ubicado de cierta manera, de que está favoreciendo un montón de cortes radicales de todo, términos con todos los pasados, porque Plutón es así, es un reformador, pero a mansalva. Entonces, al ver las imágenes que nos ofrece el mito que nos ha relatado, vemos la presencia plutoniana, lo que también en otros textos se ha llamado la novena esfera, desde donde jala de lo más profundo de lo inconsciente la muerte, la trituración de todos los huesos del pasado y del tiempo para que se dé la posibilidad de un nuevo hombre, un nuevo humano que resucita desde esa morada plutoniana y se levanta a los cielos, como lo dicen todos los mitos del héroe que muere y resucita incesantemente. Es curioso porque este tipo de relatos, bueno, al menos esa es mi experiencia personal, la verdad. Este tipo de relatos, yo no puedo evitar que vengan a mi memoria, por ejemplo, cuando estoy trabajando, cuando estoy en mi trabajo, ¿verdad? Cuando en algún momento del proceso terapéutico con algún paciente, nos remitimos de alguna forma al descenso al Mictlán a recuperar los huesos de los antepasados, para poder entonces establecer una relación con ellos, ¿verdad? Con todo ese proceso traumático que representa la muerte y los huesos de los antepasados, que no generan más que, en la mayoría de los casos, angustia, pero que si se sabe cómo trabajar pueden generar perfectamente otras cosas muy importantes en la vida del sujeto. A partir de allí le puede dar vida a un gran potencial que este sujeto tiene. Gabor Mate, que es un psicólogo húngaro-canadiense, ha desarrollado mucho este tema, el tema del trauma. Y dice él por ahí que siempre que uno trabaja el trauma hay que pensar en que antes del proceso traumático, de que hay un antes del proceso traumático, ¿verdad? Un antes y un después, obviamente. El trauma en sí, el hecho en sí, no es tan relevante, no estoy diciendo que no lo sea, sino que no lo es tanto como los mecanismos que se activan a partir de ese hecho traumático. Porque el sujeto, que en cuestión de días o de horas recibe un corte radical en su vida de un antes y un después, tiene que empezar a ver cómo lidiar con ese después. Y entonces entierra aquel pasado, aquello que fue. Y eventualmente, pues ese que fue se convertirá en los huesos de sus antepasados o de su antepasado, él mismo en su pasado, ¿verdad? Y desarrollará una serie de métodos para poder lidiar con ese nuevo ser que surge a partir del hecho traumático, ¿verdad? Esa manera, esos mecanismos para lidiar con eso, esos recursos que empieza a utilizar para poder lidiar con aquello, con aquel proceso traumático, con aquel trauma que sufrió,
van a desarrollar o a determinar su vida futura, lo que va a hacer, ¿verdad? Pero si ese sujeto en algún momento quiere o necesita recuperarse de allí, tendrá inevitablemente que descender al Mictlán y recuperar los huesos de sus antepasados. Entonces, fíjense qué interesante cómo uno puede utilizar un relato como este, que aparentemente cuando uno lo lee uno dirá, bueno, pues estas historias de estos indígenas, ¿verdad? De estos aborígenes, pues eran muy curiosas. Y sin embargo tiene un alcance totalmente actual en la vida del sujeto. Dime, Claudio. Y Fabio, creo que aquí hay algo muy importante que hacemos el link todos, dado la base la junguiana de todo esto. Eso que estás hablando lo podríamos entender de otra manera con las palabras complejos psíquicos constelados. Claro. Podemos hablar de instintos, del inconsciente tanto personal como el colectivo, marcas que se pueden trazar y seguir a través de lo que hoy día se llama constelaciones familiares y su trabajo sobre esos aspectos. Estamos hablando de que es lo mismo, estamos ante el sofá, estamos sentados o acostados y estamos tratando de encontrar la causa de nuestro trauma, la sanación, la integración. A la fuerza tenemos que descender, como dirían los babilonios, los sumerios, a la morada de Plutón, meternos con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, en ese otro lenguaje, para poder lograr la restauración. Claro, claro. Así es. Para terminar con la idea de Gabor Maté, porque me parece muy interesante, ya en su momento tal vez podremos compartir más. A mí personalmente me ha parecido interesantísimo la manera como este hombre aborda el tema del trauma. De hecho, lo he integrado bastante en mi trabajo. Una vez que eso sucede y esos huesos quedan enterrados y aquel sujeto se ha olvidado de los tiempos del mito, porque el trauma eso es lo que produce, un olvido, ha tenido que atravesar por el leteo y beber de sus aguas y ha olvidado lo que él era, entonces empieza a sobrevivir, que es básicamente lo que uno hace posterior a un proceso traumático. Uno sobrevive. ¿Cómo sobrevive? A través de los mecanismos que hayan, de los recursos que pueda utilizar. Esos que en términos generales le llamamos adicciones. Y hay personas que sobreviven con adicciones muy fuertes y muy profundas. ¿Sí? Otras quizás no, pero son adicciones al fin, ¿verdad? Bueno, pongamos un ejemplo bastante extremo, que por cierto, hace una semana atrás, presentaron este tema ahí en 7 días de Canal 7, porque Netflix pues ha puesto en la cartelera pues ese tema, ¿verdad? El de Jeffrey Dahmer, este asesino serial, ¿verdad? Cuya historia es terrible, pero que no menos terrible es, quiero decir, la historia de los crímenes que cometió, pero no menos terrible es la historia de todo lo que tuvo que atravesar en su vida, todo el trauma tan terrible que tuvo que atravesar. Cuando uno escucha o conoce de alguien que ejecuta, que hace este tipo de atrocidades, yo personalmente lo único que puedo pensar es que esto que este sujeto hace es la manera como tiene para lidiar con algo que es todavía más grande que eso. ¿Qué será? ¿Qué será aquello? Y me recuerdo, y este tipo de cosas me recuerdan, ya que Claudio lo mencionó, y como una visión del mito, aquella escena del Señor de los Anillos cuando la comitiva va con Gandalf atravesando las minas de Moria y se encuentran con un Balrog, ¿verdad? Y
Y toda la comitiva está lista con sus espadas como diciendo, venga, venga, le vamos a dar a este. Y Gandalf les dice, aquí lo único que queda es correr. Como diciendo, sí, sí, sus espadas, sus cosas y lo que sea, pero con este que viene, lo único que nos queda es salir corriendo. Como diciendo, aquí no tenemos posibilidad alguna. Y cuando le preguntan que qué es aquello, dice, un espíritu de los tiempos antiguos. Unos huesos de sus antepasados, diríamos. Un complejo psíquico, un trauma terrible, una realidad que no podemos entender, pero que podemos vislumbrar gracias a los mecanismos que el sujeto ha adoptado en su vida para lidiar con aquello. Como decía Claudio, estos sitios donde de repente se evoca el mito y se nos evoca a esos tiempos antes del trauma, a ese retorno al Mictlán, a ese descenso a lo inconsciente, ¿verdad? Qué interesante, por ejemplo, ver que la cultura aborigen, por ejemplo, nativa americana, ¿por qué es tan importante un ritual como, por ejemplo, el ritual del Inipi, por ejemplo, ¿verdad? El temazcal, como le llaman en México? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque se supone que cuando usted está ahí, más allá de los recuerdos que usted tenga en su cabeza o de las cosas que pueda asociar con su mente, todo usted, todo su ser, evoca de alguna manera el origen. El retorno al seno de la madre evoca el origen y se pueden hacer una serie de conexiones muy interesantes. Es como intentar, de nuevo, vivir el mito y hacerlas de Quetzalcóatl. Ir al Mictlán y negociar con Mictlantecutli para que nos entregue los huesos de nuestros antepasados y con ellos crear una nueva humanidad, un nuevo ser, una persona renovada, diferente. En todo este proceso el sacrificio es importantísimo, aparece obviamente en la leyenda de los soles, ¿verdad? El tema del sacrificio, porque la renovación no es gratuita y el sacrificio es un tema medular en la cultura nativa de nuestros pueblos, ¿sí? De ahí se desprende toda la necesidad de ofrecer la energía vital al sol para que continúe en su movimiento. Los sacrificios, la muerte sacrificial, la muerte en batalla, la muerte al filo de obsidiana. No por nada de los destinos, ya voy, Claudio, de los 3 destinos que se mencionan en la cultura náhuatl posteriores a la muerte, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquellos que van a parar al Tlalocan, el Tlalocan siendo un lugar de regocijo, ¿verdad? Un lugar donde no pasa nada, un lugar donde pues simplemente no hay transformación de ningún tipo, no hay evolución de nada, ¿verdad? Y generalmente se dice que son las personas que tienen muertes por rayo, ahogados, bubosos, leprosos, etcétera, los que van a parar ahí. Aquellos que van a parar al Mictlán, o sea, al reino soterrado de Mictlantecutli. Tradúzcase en el lenguaje de los españoles que llegaron a América, el infierno, ¿verdad? El infierno de Dante. Guerreros muertos, morir de enfermedades comunes, por ejemplo, ¿verdad? De mujeres que mueren de enfermedad común, etcétera. No es un lugar de sufrimiento, sino un lugar de transformación.
Y después aparece el sitio más importante a donde ir, que es el Mictlán, el lugar donde solo van aquellos que mueren en sacrificio o en la guerra. Y también las mujeres que mueren embarazadas, dando vida, ¿verdad? De alguna forma. ¿Qué ibas a mencionar, Claudio? Para Sí, no continuar y perderme por ahí. hay una frase que es de todos conocida que dice, todo camino al cielo pasa por el infierno. Antes de resucitar hay que morir. Eso es una frase del mito universal y estamos viendo que aquí mito huele a psicología profunda. Sí, estamos hablando de lo mismo, solo que con otra etiqueta. En realidad es a eso a lo que se refiere este estudio que todos hacemos sobre el significado del mito. Desproveyamos a la palabra mito de fantasía, historieta fútil y superflua. No, el mito somos nosotros, la verdad. Y es interesante Exacto. por cuanto en el mito universal siempre se desciende en Moria o a la novena esfera, en el caso de Dante, o a todos, para morir para algo. No es jugando, por eso se habla entonces de esta morir batallando. Es lo que le pasa a Frodo cuando el Gollum, que es su propia sombra, muere y le transfiere ya su integración a Frodo. Frodo se sanó. Y por supuesto que Gandalf, cuando desciende exactamente a las profundidades de Moria para poder batallar contra su sombra, integrar su sombra. Y como dice el mito, al final salen los dos por el monte Caradras, el cerro de la luna, y ahí se da la batalla final, donde ambos mueren y él resucita integrado. ¿De qué estamos hablando aquí? Alguien podría decir, bueno, a esto les gusta tanto esas películas que de ahí a todo le encuentran, ¿verdad? Una explicación. No, aquí lo que estamos hablando es del mito, ¿verdad? Ya en algún momento Claudio nos contará, no esta noche, ¿verdad? Pero en algún momento nos dirá cuál fue la reacción de Tolkien cuando le ofrecieron un premio por literatura fantástica, ¿verdad? Porque sabía perfectamente la gran diferencia que hay entre la fantasía y la realidad del mito, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Para ir concluyendo, nos quedan 30 minutos y si ustedes quieren interrumpir en el momento en que quieran hacerlo, ¿verdad? Le quitamos el micrófono a Claudio, ¿verdad? Les voy a compartir aquí una vez más pantalla para introducir este tema que es el que vamos a desarrollar la próxima semana, el próximo jueves, en la segunda sesión. Es la experiencia de descenso de Carl Jung, ¿verdad? Por ahí el año 1913 se dice, ¿verdad? Atraviesa por una situación bastante complicada a nivel personal por muchas razones, ¿verdad? Y seguramente entre ellas también, no la única, pero una de tantas, la separación y el rompimiento con su mentor, Sigmund Freud, ¿verdad? Y por consiguiente la pérdida de una serie de conexiones que ya había hecho, ¿verdad? Aparte seguramente de situaciones muy personales que lo sumergen en una terrible depresión, ¿verdad? Lo obligan a descender a su nequía, a su viaje por las aguas tenebrosas del leteo, ¿verdad? Del océano, de la psique inconsciente. Y esta frase que les he puesto aquí es muy conocida, es quizás la que siempre se coloca cuando se habla de este tema, pues también porque de hecho es la frase que inicia en su primera página la introducción al libro rojo de Jung, ¿verdad? Y dice así: los años en los que seguía mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa,
la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que todo lo contenía, ya estaba ahí. Bueno, aquí lo que Jung está diciendo es que como Quetzalcóatl descendió al Mictlán y se encontró con los huesos de sus antepasados. Y si lograba darle vida a esos huesos, ¿cómo lo logró? Esos huesos se convirtieron en todo lo demás, ¿verdad? La clasificación externa, la elaboración científica, la integración en la vida, básicamente. ¿Sí? Repito, es la frase más conocida de este periodo. Pero cuando uno lee esto, uno se pregunta, esto es algo que yo siempre me había preguntado, bueno, pues está muy bien, aquí nos dice qué fue lo que se encontró y lo importante que era y cómo hizo después para que toda esa experiencia que empezó a brotar de ese viaje nocturno, cómo le fue dando todo el material que posteriormente desarrolla como su teoría psicológica. Pero, ¿cómo hizo para atravesar por ese descenso tan terrible? ¿Verdad? Gracias al cielo que era 1913, porque si hubiera sido ahora mismo, pues lo hubieran medicado, ¿sí? Y nos hubiéramos quedado sin desarrollo de nada, ¿verdad? Como seguramente le habrá pasado a más de uno, ¿sí? Porque efectivamente lo que estaba padeciendo era una terrible neurosis que empezaba a convertirse en una psicosis y que empezaba a tener fuga de realidad, con la gran suerte de que supo cómo manejarla, cómo integrarla. Pero ¿cómo lo hizo? Vamos a ver. En Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que es esta biografía que Aniela Jaffe, una de sus discípulas y ayudantes, termina de darle forma y de presentársela a él para que él la apruebe. Ahí dice lo siguiente. Dice, en la medida en que lograba traducir mis emociones en imágenes, es decir, hallar aquellas imágenes que se ocultaban tras las emociones, sentía tranquilidad interna. Si me hubiera abandonado por completo a mis emociones, lo más probable es que hubiera sido destrozado por las actividades del inconsciente. Quizás los hubiera podido separar, pero entonces habría caído irremisiblemente en una neurosis y finalmente sus contenidos me hubieran destruido. Mi experimento me afirmó en la convicción de lo valioso que es, desde el punto de vista terapéutico, hacer conscientes las imágenes que se hallan detrás de las emociones. Fíjense qué interesante. Se da cuenta de que la única manera en que puede salvarse de enfrentar ese Balrog no es enfrentarlo directamente, porque si no, como dice, lo hubiera destrozado, hubiera quedado engullido por las fauces del inconsciente. Y se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era buscar las emociones que están detrás, las imágenes que están detrás de las emociones. Detrás de todo eso que sentía, había una serie de imágenes con las que empieza a relacionarse. O sea, empieza a vivir lo que le llamamos vida simbólica. Porque si no lo hubiera hecho, como si nosotros no lo hacemos, nos enfrentaríamos a un inconsciente que nos devoraría. Como el mundo que nos devora, ¿verdad? Irremisiblemente. He puesto esa imagen ahí, no sé si alguno la reconoce. Si alguno la reconoce, me gustaría que lo dijera y me comentara de qué se trata, ¿verdad? ¿Saben de qué se trata esa imagen? Ay, perdón, la quité. Película. ¿Qué película es? Bueno, no sé si esa es la traducción correcta, El mundo de Pi. Sí, Es una... bueno, la traducen como La vida de Pi.
Ajá. Pero sí, efectivamente, esa es la vida de Pi. ¿No? ¿Se acuerdan de esa película? ¿La han visto? ¿La recuerdan? Bueno, básicamente este chico, que es un hindú, hace un viaje en un barco, ¿verdad? Rumbo a América, y en ese barco van no solo pasajeros, sino que van una serie de animales que van rumbo a América también, ¿verdad? Para algún zoológico, quién sabe dónde. Y resulta que el barco tiene un accidente y se hunde. Hay un naufragio. Y el hombre pues termina en un bote salvavidas, ¿verdad? Se salva en ese bote con la dificultad de que no está solo, ¿verdad? Va con otro que es el cocinero, va con un orangután, va con un tigre de Bengala y con no sé cuántos animales más, ¿no? Entonces, en esa ordalía de su naufragio y de salvarse, pasan una serie de cosas terribles, ¿verdad? Y al final, pues el relato que él está haciendo de su experiencia, se la está haciendo a un amigo suyo, a un periodista amigo suyo, ¿verdad? Que pone una cara como de que, espérate, no entendí nada, ¿verdad? Esto que me has contado, pues como que no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? De hecho, el protagonista le dice que los encargados del seguro que han venido a hacer la investigación para ver qué fue lo que sucedió, pues han hablado con él y cuando él les contó la historia, ahí ponen la imagen, ¿verdad? Se han quedado pasmados, ¿verdad? Por la historia que les ha contado. Al final él llega a una playa, se salva, solo se salvan él y el tigre de Bengala, alcanzan a llegar a una playa casi muertos los dos, ¿verdad? Él alcanza a levantar la cabeza, bueno, mejor hasta ahí lo dejo por las que no los hayan visto, ¿verdad? Para que la vean. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos hablando? Con esto que menciona Jung, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con este sujeto en esta película? ¿Qué creen ustedes que es lo que sucede? Mm. Bueno, pues vamos a ver. Exactamente lo mismo que menciona Jung. Si este hombre, si este personaje de la película tuviera que confrontar todo lo que tuvo que hacer para poder salvar su vida, eso que confronta lo hubiera destrozado completamente, porque era algo demasiado terrible. O sea, en otras palabras, nos está contando las experiencias terribles que tuvo que atravesar para poder salvar su vida. No nos dice qué fue, porque es tan terrible, que no lo puede contar. Tiene que envolverlo en los símbolos y en las imágenes para poder darle coherencia, porque si no, no puede. ¿Mm? Que es exactamente lo mismo que hace Jung. Y por eso tenemos el libro rojo, y en el libro rojo tenemos a personajes, ¿verdad? Como Salomé, como eh, este, muchos otros Filemón. personajes, ¿verdad? Filemón, por ejemplo, ¿verdad? Resulta que Jung pinta a Filemón a la manera de ¿cómo se llama? Un pajarito de estos que le llaman Kingfisher, no recuerdo en español cómo le llaman, un martín pescador, ¿verdad? Filemón tiene el atuendo, las alas, los colores, las plumas de un martín pescador, y cuando uno se va a ver qué es un martín pescador, qué característica tiene este pájaro, pues resulta que la principal característica que tiene es el pico, que tiene una curvatura muy particular. Y esa curvatura es la que le permite al martín pescador sumergirse en las aguas sin que esto le provoque mayor fricción. Y uno dice, ah, vaya, entonces quiere decir que Filemón es aquel que le permite sumergirse en las aguas. Por supuesto. Si ven, reviste todo aquello de personajes, de imágenes, de símbolos. Porque como dice él, si hubiera tenido que enfrentar todas esas emociones de manera directa,
lo hubieran destrozado. Bueno, pues resulta que a Pi le pasa lo mismo. Si hubiera tenido que enfrentar todo lo que tuvo que hacer, en donde seguramente, ya estos son conjeturas mías, seguramente hasta antropofagia tuvo que vivir para poder subsistir, pues no lo hubiera podido hacer. Entonces, ¿qué cuenta? Cuenta una historia fantástica, en donde se encuentra de repente en el bote con un orangután, con el cocinero, con un tigre de Bengala y con no sé cuántos animales más. Y el tigre es el más terrible de todos, porque termina devorándolos a todos. El tigre se echa a todos los que están ahí excepto a Pi. ¿Mm? Se come al cocinero, se come al orangután, se come a la cebra, a todo el que va ahí se lo come. Y al final logran llegar a la playa porque el tigre está tan débil que ya no puede intentar más comerse a Pi. Qué curioso, ¿no? ¿Mm? Y esto es importante porque entonces es cuando uno entiende lo que es la vida simbólica. Y cuando uno entiende que muchas veces todas estas cosas que uno se crea como historias fantásticas, como fugas de realidad, como psicosis, es el mecanismo que una persona está utilizando para poder lidiar con los huesos de sus antepasados. Que si se levantaran así directamente, pues seguramente lo devorarían. Y ahí la importancia de la vida simbólica. ¿Y qué es la vida simbólica? ¿Y por qué tiene relación con esto? Porque la vida simbólica es el restablecimiento del mito. Básicamente, es vivir el mito. Cuando a Joseph Campbell le preguntaban en las entrevistas que le hace Bill Moyers, un periodista norteamericano de la cadena PBS, la Public Broadcasting System, la cadena pública en Estados Unidos, le hizo unas entrevistas poco antes de morir en el rancho de George Lucas. Y le dice, bueno, y nuestra cultura, nuestra sociedad actual, ¿dónde está el mito de nuestra sociedad actual? Y Campbell le dice, bueno, para un fulano que se levanta en la mañana a leer el periódico a ver qué es lo que ha sucedido, pues el mito no tiene mayor importancia, ¿no? Lo que tiene importancia son las noticias, la literalidad. ¿Mm? ¿Cuántos números? Como nos tocó vivir en la pandemia, en donde uno se levantaba escuchando números, cantidades, estadísticas. Y se acostaba en la noche escuchando más números y más estadísticas. ¿Mm? Y claro, aquello se nos volvió aterrador. Qué interesante hubiera sido poder haber abordado el tema de la pandemia desde un punto de vista mitológico, como un proceso que ya se ha vivido antes, ¿verdad? Que ya anteriormente se había vivido. Ars Boni Moriendi es un texto que cita Matos Moctezuma, escrito por un monje medieval posterior a toda el terrible pasaje histórico de la peste negra. Ars Boni Moriendi, el arte de la buena muerte, ¿verdad? Como una manera de abordar todo eso tan terrible que quedó, esa sensación que había quedado posterior a la peste negra. Claro, un monje al final, pues, lo aborda desde el ángulo de, pues, de lo que ha estudiado, ¿verdad? De su religiosidad, ¿sí? Pero ven qué interesante. Evitar tentaciones, lidiar con la desesperación, con la impaciencia, con el orgullo espiritual, con la avaricia, con la falta de fe, con el
trabajar con el consuelo y poder, y el poder redentor del amor a Cristo, la imitación de Cristo. Uno diría, bueno, pues esto suena más al dogma, ¿verdad?, que a otra cosa. Sí, puede ser, pero si uno logra rescatar de ahí que esa imitación de Cristo es la influencia del arquetipo, del self, en la vida de un sujeto que lo ha perdido todo y que ha quedado remitido solamente a la angustia existencial, esa es una tabla de salvación. Porque al final de cuentas está apelando al mito judeocristiano, nuevamente. Pero hay una clave ahí muy importante. Es una clave que se llama vida simbólica. Creo que alguien iba a decir algo. Porque hoy como que me habían interrumpido. Adelante, Claudio. Nada más que hablando de la vía simbólica entre los cristianos, es muy interesante extraer esta esencia, la esencia de que la historicidad de los hechos relatados en los 4 evangelios bien puede ser entendida, sublimada como la visión del arquetipo para Occidente. Y en ella muchos se han refugiado. En realidad lo que están haciendo es revivificar su propia huella mitologémica interior. Y si fuera de otra manera, no entenderíamos tampoco cómo el Jesús Joshua Mashiach histórico no muere y desciende a Sheol durante 3 noches antes de su resurrección. Ahí, con Así esa es. nota y esa firma, esa asignatura, se dice todo. ¿Cómo que Jesús tenía sombra? Pues, ¿qué es lo que está diciendo el mito? No otra cosa. Ay, no, pero eso no puede ser. Desafortunadamente, a eso redujeron todo este trabajo famoso. Terminemos con esto. Desde el punto de vista de la psicología de Jung, siendo que Jung, por esa experiencia que vive en 1944, la experiencia cercana a la muerte que tiene, hace una serie de reflexiones que finalmente las deja en la biografía de Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Y ahí él reflexiona sobre cómo tener una buena muerte. Primero que nada dice, toda persona cuando entra a la segunda etapa de su vida tiene que irse preparando para establecer una relación con la muerte, ¿verdad? Obviamente, porque ya ha atravesado la primera parte, que es de desarrollo, y empieza a vivir la segunda, que es la de integración de los huesos de los antepasados, ¿verdad? Obviamente no lo dice así, lo digo para seguir con el mito náhuatl, pero de acercamiento cada vez más al proceso de muerte. Entonces, ¿cómo tener una buena muerte? Dice Jung, primero que nada, deberá tomar en cuenta sus sueños, ¿sí? Deberá ponerle mucha atención a sus sueños, que sería más o menos como decir su mito personal. Sus sueños le van a permitir determinar cuál es su mito personal. Y esto es importantísimo porque si logra reconocer su propio mito, eso le va a dar un sentido totalmente diferente a su vida. Fíjense que venimos saliendo de una pandemia terrible, que a lo mejor no era tan terrible, pero bueno, se nos hizo un colocho, ¿verdad? Terrible. Y lo peor de todo fue que nos puso en un estado de angustia por la incertidumbre que nos provocaba. Porque cuando nos quitaron las cosas que nos daban certeza, que eran cosas muy sencillas, ¿verdad? Como ir al trabajo, como montarse en un bus, como ir a un supermercado, como ir a tomarse un café, como ir a visitar a la familia, salir a la playa, ir a bailar, o todo ese montón de cosas, ir a un estadio a ver fútbol o lo que fuera. Perdimos la certeza, porque no teníamos nada que pudiera soportar aquello. Si nuestra vida hubiera tenido un sentido verdadero, real, que se sostuviera sobre el mito personal, otra cosa hubiera sido y no hubiera generado tanta angustia.
porque no hubiera producido tanta incertidumbre. Pero bueno, así fue. Luego dice Jung, como segundo punto, primero los sueños. Como segundo punto, aprender a vivir la tensión de los opuestos, que es un concepto muy importante en la psicología de Jung. Vivir la tensión de los opuestos permite que se produzca o que aparezca lo que se llama la función trascendente. Traduzcámoslo, esta terminología junguiana, en algo más accesible. Llamémosle mindfulness. Digamos que vivir la tensión de los opuestos y generar función trascendente le permite a una persona vivir el momento. No es un proceso fácil, ¿verdad? Nos lo venden en los bazares chinos, no, en los bazares chinos no. En los bazares de la nueva era nos lo venden como un producto muy sencillo, ¿verdad? Como esas muñequitas chinas que saludan. No, no, nada que ver. Es un proceso muy complicado porque tiene que ver con integrar la atención de los opuestos. Aprender a tener paciencia. Jung lo define de una manera muy interesante, citando a uno de sus mentores, Meister Eckhart. Y dice, dejar que las cosas sucedan. El poder estar allí y dejar que las cosas sucedan, sin tener siempre que hacer algo al respecto. Eso le permite a una persona estar en el momento presente. Y eso ayuda enormemente. Y finalmente, vivir vida simbólica. Que su vida esté inspirada por la vida simbólica. Que las emociones no sean tan crudas, sino que se manifiesten a través de la vida simbólica. ¿Cómo sabemos que esto que estamos viviendo no es un sueño? Y resulta que ahorita va a sonar la alarma y nos vamos a despertar. Si así fuera, y verdaderamente sucediera eso, y de un momento a otro suena la alarma y nos despertamos, lo primero que haríamos es decir, mira, estaba soñando con una reunión de Zoom y el tema del mito, de la muerte, etc. Y empezaríamos a analizarlo de manera simbólica. ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué querrá decir eso? Diría uno. ¿Qué significará que Claudio estaba ahí, interviniendo y diciendo cosas? ¿Qué será esos ejemplos que se pusieron? ¿Qué querrá decir todo eso? ¿Cuál es la diferencia entre que usted se acueste en la noche, abra los ojos y mire su cuarto, su recámara, y ve que tiene una lámpara, que tiene un cuadro, que tiene, no sé, unos objetos en la mesilla de noche, y al momento siguiente está dormido y empieza a soñar y sueña que está en su recámara y que ahí está la lámpara, que ahí está la mesilla con los objetos y que ahí está el cuadro? ¿Qué diferencia hay entre una escena y la otra? Pues muy simple, que la primera, para nosotros es totalmente literal, la segunda se convierte en simbólica. Pero no tiene por qué ser así. La vida no tiene por qué ser literal, dictada por la sociedad en la que vivimos. Puede ser simbólica también. Y eso nos permitirá encontrar en nuestra vida el mito personal, que es la gran clave de todo este proceso, que permite una preparación para confrontar una parte muy importante de ese mito, que es la confrontación con la muerte. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahondaremos más en los temas del mito y en la orientación hacia lo práctico, ¿verdad? La vida simbólica, el próximo jueves. Voy a hacer aquí